Entonces, ¿a qué llamamos psicología médica y por qué? ¿Y desde cuándo es importante la psicología médica? Estamos viendo que la psicología es una parte integral de la medicina. Y es importante porque el quehacer y la labor del médico está relacionado con el ser humano. ¿Y quién es el ser humano? Como vimos en la clase anterior de desarrollo, todos los factores que inciden en el desarrollo humano, factores genéticos, medioambientales. Entonces, ¿por qué las personas son tan diferentes? ¿Por qué aún hoy en día piensan que la homosexualidad es contagiosa? ¿Por qué aún hoy en día piensan que la homosexualidad va a traernos acá al Perú las 7 plagas? ¿Cómo hay personas que tienen ese tipo de pensamiento tan errático? Una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es tener pensamientos fuera de contexto. No es cierto que la homosexualidad es contagiosa. Eso es una aberración el que dice eso. Es una ignorancia supina, máxima. Entonces hay cosas que uno puede decir y mostrar su desacuerdo, pero no llegar a la ignorancia, a los errores garrafales, catastróficos, que no tienen absolutamente nada de científico ni de real, porque eso no es veraz, no es científico. Pero sí es grave que salgan 20 y tantos mil personas, porque son personas que tienen una forma de pensar, y no son unas, esas son multiplicadas por 4 o 5, porque cada una de esas personas tiene hijos, familia. Entonces, ¿cómo está el pensamiento del ser humano en el Perú? ¿Cómo hay un grupo humano que tiene una forma de pensar no acorde con la ciencia? Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro con los hijos de esas personas? ¿Por qué esas personas piensan así? ¿Dónde han nacido? ¿Cuál ha sido su entorno? ¿Quién los ha criado? Entonces hay una serie de premisas. Muchísimas gracias, muy amable, gracias. Entonces, estamos viendo qué cosa incide tanto como es el desarrollo humano. Entonces, esas personas van a ir al médico y el médico tiene que conocer quién es su paciente, quién es esa persona que entra por la puerta y tiene una forma de actuar, una forma de caminar, de pensar, cómo es su tipo de pensamiento. ¿Es embrollado, es errático? Le preguntan si le duele la cabeza y le responde cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué tipo de paciente es? Y el médico tiene que saber quién es ese paciente. ¿Cómo es ese paciente? ¿Es un paciente hipocondriaco? ¿Es un paciente depresivo? ¿Es un paciente neurótico? ¿Es una paciente histérica? ¿En qué se diferencian? Entonces el médico está en la obligación de conocer quién es ese ser humano, qué cosa es la personalidad, qué patologías tiene un ser humano. No todos somos al 100% sanos. Hay muchos que se unen por la patología, por eso que hay el sádico y el masoquista. Por eso existen parejas que se golpean
se agreden, se violentan y después tienen relaciones sexuales. Por eso hay parejas que se manotean, se insultan y después se dan de besos. Eso es patología, por ejemplo. Y ustedes están en la etapa de aprender, porque si alguien los violenta y después pretende un acercamiento, entre comillas, afectivo, eso no es normal. Eso no debe darse. Pero en la etapa donde están ustedes ocurren los aprendizajes. Entonces, eso es serio. Entonces, es importante que el médico tenga conocimientos de psicología médica. La psicología médica se estudia desde hace más de 30 años, desde, más atrás. Porque siempre el médico, posteriormente, descubrió que el ser humano, el paciente, no es solamente un órgano enfermo, es algo más que eso. Una gripe, una simple gripe, puede significar toda una alteración para una persona. Una gripe. Una gripe impide, por ejemplo, muchas veces ir a trabajar, estudiar, terminar una relación amorosa. Es suficiente para que muchos de ustedes salgan totalmente desaprobados. Y eso hemos visto en la consulta en muchos casos. Terminaron una relación días antes de los exámenes y desaprobaron los exámenes de todas esas asignaturas. Entonces el componente emocional cuenta. Últimamente se ha descubierto que para los niños el aprendizaje está unido a un componente afectivo emocional. Si el niño no se emociona, no aprende. Entonces la emoción está unida al aprendizaje en el caso de los niños. Entonces por eso que en la infancia se tiene que ser muy rico, muy creativo para poder hacer clases fantásticas. Ustedes, por ejemplo, a esta hora ya están cansados. Y los que tienen problemas de atención y concentración ya no están aquí. Si están sentados, pero piensan en otra cosa. Eso es una realidad. Entonces se tiene uno que conocer cómo es su sistema de aprendizaje. Y el médico tiene que saber quién es su paciente, cómo es esa persona, quién es. Hay muchos médicos aún que son escépticos a esto. Hay muchos médicos, señorita, guarde su celular. Y hay muchos médicos que dicen, no, pero si no tiene nada que ver la psicología con el paciente. Ya no estamos en la época cartesiana, en donde se creía que la mente y el cuerpo eran dos cosas diferentes. Ya no. Se ha llegado a la conclusión que somos seres holísticos. No se puede separar el pensamiento, la mente del cuerpo. Somos una unidad. Es por eso que cuando un médico ve a un paciente, no es un hígado enfermo, un riñón enfermo, es la totalidad de ese paciente enfermo. Y cada paciente tiene sus propias características, su propia biografía, y de acuerdo a la edad, también va a tener sus propias características. Es diferente ver a un paciente de 20 años que ver a un paciente de 90. Es totalmente diferente. Entonces el médico va a tener que saber
que acorde con las características del paciente, también va a tener que ser su trato y su explicación de la enfermedad que este paciente padece. Por ejemplo, en nuestra serranía, en nuestra selva, creen todavía en las curaciones mágico-religiosas. Creen todavía que pasarse el cuy, ¿no?, el aceite de culebra, tiene poderes para curar algunas enfermedades. Entonces el médico tiene que aceptar esto porque es parte de la idiosincrasia de ciertos lugares. Es como un exalumno nuestro, que es médico hoy en la FAP, cuando egresó de la facultad, entró a trabajar a la FAP y la FAP lo mandó a la selva. Era un puesto que tenía que atender allá a los pacientes. Entonces él se fue vestido de blanco, con sus cajones de antibióticos, pastillas, toda una cantidad de medicamentos según las enfermedades que se presentaban en esa zona. Le hicieron su tienda de campaña, todo precioso, y él se paró en la puerta vestido de blanco. Entonces nos cuenta, doctora, el primer día no entró nadie. Y yo dije, bueno, no sabrán. El segundo día tampoco, la gente pasaba de largo. Una semana y no entró nadie. La gente pasaba como si yo fuera invisible. Y yo le digo, ¿y qué hiciste? Ah, doctora, me fui donde el chamán. Me fui al chamán del pueblo, y el chamán del pueblo tenía una cola de 50 personas esperando atención. ¡Wow! Dije yo. ¿Y luego qué pasó? Pasó, doctora, que yo dije, si yo adopto mi postura de que yo soy el médico y sé más, voy a perder. Me hice amigo del chamán y yo le dije, yo tengo unas sustancias que te van a ayudar a mejorar a las personas que tú ves. ¿Por qué no me los envías? Tú los tratas a unos, yo a otros, porque hay varios que necesitaban antibiótico y él no tenía. Las plantas y los combinados que hacía no eran suficientes. Entonces, y llegaron a ese acuerdo. Y así fue como se fue procurando pacientes. Gracias a su plasticidad, a la plasticidad en su conducta. Porque otro diría, pues yo soy el médico, es ese chamán que no sabe nada. Pero en un lugar que tú vas y la idiosincrasia del pueblo, no creen en los médicos, porque médicos no hay. Por eso que creen no en el ginecólogo, sino en la partera del pueblo. Entonces el médico tiene que tener la suficiente habilidad para poder irse ganando a esa gente, que lo necesita, sí, pero muy difícil. Los médicos difícilmente llegan a las zonas más deprimidas de nuestro país. Van por campañas, van a la hora que es su internado, pero nadie quiere quedarse en esas zonas. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, este escepticismo por parte de muchos médicos está cambiando, porque se está dando cuenta que la medicina está al servicio de un ser humano holístico. El quehacer científico únicamente, su objetivo es aumentar el conocimiento. Cuando digo quehacer científico, por ejemplo, los investigadores no suelen ver pacientes. Los investigadores están en su laboratorio y no ven pacientes, pero el médico que quiere ser clínico, cirujano, cuyo objetivo es cuidar la salud de las personas. Entonces ahí cambia el quehacer. Y eso de cuidar, reparar la salud, implica conocer quién es el ser humano.
biólogo y médico, Claude Bernard, ya habló de que no había solo enfermedades, sino enfermos. O sea, aquí ya está vislumbrando lo que va a ser el futuro de la psicología médica. No solamente hay enfermedades, sino es más que eso. En el 1951, la psicología médica se llamó psicología para médicos, que tenía como objetivo ayudar al médico a poder entender mejor su paciente. En el 66 es que adopta ya el nombre de psicología médica. Y en el 86 ya se define qué cosa es la psicología médica, cuál es su objetivo y su finalidad. Entonces, por esos tiempos se decía que la parte de la medicina encargada de informar, formar al médico para que pueda realizar mejor su labor. Entonces la psicología médica era un soporte. Esos jóvenes de atrás, ¿puede bajarme esa laptop? Bajar, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, era el soporte del médico, proporcionando una conceptualización de un contexto psicobiológico. Ya no era meramente biológico, sino ya la psicología, qué tipo de pensamiento tenemos, y psicosocial de la salud y enfermedad. El médico que está en la costa va a conocer totalmente cómo es el paciente de la sierra y de la selva, y cada uno tiene sus propias características y está muy marcado por su sistema de creencias. Aquí en Lima hay comunidades en Lima que todavía tienen sus propias creencias y las mantienen. Entonces el médico tiene que contemplar esto. Por eso que hoy en día los médicos ya han aceptado el susto. Hoy en día un médico, una mamá le dice, doctor, mi hijo tiene susto, ok, ya sabe qué cosa es y reconoce eso. Antes no. Por eso que cuántos niños morían porque les aplicaban inyecciones, los internaban y morían, porque era una alteración de la energía vital. Entonces el médico hoy en día ha tenido que aprender, comprender, entender que este tipo de manifestaciones y creencias se dan en las personas. El médico necesita conocimientos, habilidades, actitudes generales relacionadas con dominar, conocer la relación médico-enfermo, que es bastante compleja. Por eso que en los hospitales los pacientes suelen decir, me da cita con el doctor fulano de tal. Si le proponen con este, no, ese no, yo confío en este. Y los pacientes en los pasillos de los hospitales hacen una especie de terapia entre ellos. Se dan consejos, se consuelan, uno hace soporte del otro, le indica, tal médico me indicó tal cosa, y la gente se alivia con esos comentarios de ese momento. Que los comentarios son muy diferentes al paciente, por ejemplo, oncológico, que vamos a ver en otro momento. ¿Qué características psicológicas tiene el paciente oncológico? Pero lo que sí les digo es que todo afronte, pregunta de examen, todo afronte de la enfermedad va a depender de la personalidad. Todo afronte de la enfermedad va a depender de la personalidad. Si yo conozco qué tipo de personalidad tiene un paciente, voy a saber cómo va a afrontar una enfermedad. Entonces, lo que hoy en día se está observando es que los avances científicos están convirtiendo a la medicina en una tecnología fría.
en una tecnología burocrática, con la consiguiente despersonalización del médico.